Hola amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a esta sesión de Interactive Learning. En el video de hoy vamos a hablar acerca de la inflamación. El contenido es sistema del complemento, células mediadoras de la inflamación, inflamación aguda, inflamación crónica e inflamación granulomatosa. Sistema del complemento. El sistema del complemento es un conjunto de proteínas solubles y receptores de membrana que funcionan en la defensa del anfitrión contra microbios y en reacciones inflamatorias. El sistema del complemento tiene tres vías de activación, que es la vía alternativa, la vía clásica y la vía de la lectina. La vía alternativa comienza con la unión de la proteína C3 a microbios por el reconocimiento de endotoxinas o lipopolisacáridos. Al unirse C3 al microbio, promueve su escisión produciéndose C3b y C3a. Luego C3b forma C3 convertasa junto a BB y estos a su vez pueden escindir más C3. La unión de otros C3b puede formar la C5 convertasa. La segunda vía es la vía clásica. La vía clásica se activa cuando C1 se une directamente a anticuerpos que previamente han reconocido a la bacteria. C1 puede reclutar a C4 y C2 y también puede fraccionarlos. Luego estas fracciones pueden unirse también a la bacteria y convertirse en C3 convertasa. C3 convertasa tiene la capacidad de fraccionar C3. Por otro lado, una de las partes, C3b, puede unirse al complejo C3 convertasa y formar el complejo C5 convertasa, el cual se encargará de fraccionar a C5 en C5b y C5a. Por otro lado, tenemos la vía de la lectina. La vía de la lectina consta de una lectina que se encuentra generalmente en el plasma y llega a unirse a residuos de manosa en las bacterias. Estas pueden reclutar o llamar a C4 y C2. Estos a su vez, ya fraccionados, pueden convertirse en C3 convertasa formando el complejo para luego proteínas como C3 puedan llegar a unirse a C3 convertasa y ser escisionadas. Luego, una de las partes, en este caso C3b, puede unirse a C3 convertasa y promover que el complejo se convierta en C5 convertasa, el cual, igual que la vía anterior, fraccionará a C5 en C5b y C5a. Todas estas vías convergen en C3b, que es una proteína que puede provocar funciones efectoras en el organismo, como es la inflamación, la fagocitosis y la lisis de los microbios. Funciones del complemento. La inflamación se promueve por las proteínas antes mencionadas que son C3a y C5a. Estas promueven el reclutamiento y la activación de leucocitos y hacen que estos puedan destruir a los microbios. Por otro lado, tenemos la opsonización y fagocitosis. Estas proteínas del complemento pueden unirse a los patógenos, a las bacterias, y pueden promover que células del sistema inmune sean capaces de reconocerlo como un agente extraño y fagocitarlo, y con esto su pronta eliminación. Por otro lado, el complemento también puede formar el complejo MAC. Este complejo es prácticamente un poro que se forma en la pared de la bacteria, promoviendo que entren agua, iones dentro de la bacteria y promuevan que se rompa. Existen también otros mediadores de la inflamación, como lo son el factor activador de plaquetas, productos de la coagulación, cininas, neuropéptidos. El factor activador de plaquetas, o PAP, es un mediador derivado de fosfolípidos
que fue descubierto como un factor causante de agregación de plaquetas. Ahora se sabe que a bajas cantidades pueden producir inflamación y este puede ser producido por varios leucocitos como linfocitos, monocitos e incluso plaquetas. Por otro lado tenemos productos de coagulación. Los productos de coagulación se han estudiado anteriormente y estos se dice reducen la inflamación. Sin embargo, no se han hecho mayores estudios acerca de esto, ya que generalmente no se puede disociar la inflamación de otras reacciones. Por otro lado, tenemos las cininas. Las cininas son péptidos que son vasoactivos derivados de proteínas plasmáticas que son los cininógenos. Estos cininógenos pueden descomponerse por medio de una enzima en bradicidina. La bradicidina se ha visto que aumenta la permeabilidad vascular e induce la contracción del músculo liso, también promueve la dilatación vascular y el dolor cuando se inyectan en la piel, aunque estos síntomas son muy ligeros, entonces se van rápidamente. Por otro lado, tenemos los neuropéptidos. Estos son secretados por nervios sensitivos o algunos leucocitos. Algunos ejemplos de estos es la sustancia P y la neuroenina A. Estos transmiten señales dolorosas, regulan la presión arterial y estimulan la secreción hormonal e incrementan la permeabilidad vascular. Bien, ahora continuemos con las células mediadoras de la inflamación. Iniciamos con los macrófagos. Estas son células predominantes en la mayoría de las reacciones inflamatorias crónicas y contribuyen a la secreción de citocinas y factores de crecimiento, en la destrucción de agentes invasores y tejidos extraños. Además, ayudan en la activación de los linfocitos T y son fagocitos especializados de partículas de microbios y células senescentes. Hay dos vías de activación de los macrófagos, la clásica y la alternativa. Los estímulos que activan a los macrófagos a través de estas vías y sus funciones son totalmente diferentes. Les presento este esquema de las vías de activación de los macrófagos. Nos enfocamos primeramente en la vía de activación clásica, donde diferentes estímulos, por ejemplo microbios o el interferón gamma, ayudan a que el macrófago se diferencie hacia un fenotipo M1 o activación clásica, lo cual esto contribuye en la producción de especies reactivas de oxígeno, óxido nítrico y enzimas lisosómicas y contribuyen a una acción microbicida, fagocitosis y muerte de numerosas bacterias y hongos, además de liberación de interleucinas 1, 12 y 23 y quimiosinas que contribuyen en la inflamación. Por otra parte, citocinas como la interleucina 13 y la 4 contribuyen a la diferenciación del fenotipo M2 o la activación por la vía alternativa. Cuando el macrófago es diferenciado hacia un fenotipo M2, libera factores de crecimiento como el factor de crecimiento tumoral beta y contribuye en la reparación de tejidos y fibrosis, además de liberación de interleucinas antiinflamatorias como la interleucina 10 y el TGF-beta. Les muestro este esquema de la interacción macrófago-linfocito en la inflamación crónica. Tenemos interferón gamma que proviene de linfocitos y el cual contribuye a la activación de los macrófagos. Una vez activado el macrófago, clásicamente libera el factor de crecimiento tumoral, interleucina 1 y quimiosinas que contribuye al reclutamiento de leucocitos y a la inflamación, además de que libera citocinas como interleucina 12, 6 y 23 y contribuye en la presentación antigénica hacia los linfocitos T mediante el MHC2, lo cual ayuda en la activación de los linfocitos T y contribuye a su diferenciación en fenotipos Th1 o Th17 con el consecuente reclutamiento de leucocitos
y promoviendo la inflamación y además, bueno, continuando el ciclo una vez el linfocito T activado, produce más interferón gamma. Bien, hablando de los linfocitos, bueno, tenemos diferentes subpoblaciones, dentro de ellas los linfocitos T y B, los cuales amplifican y propagan la inflamación crónica. Su función más destacada es actuar como mediadores de la inmunidad adaptativa. Los linfocitos B activados y las células plasmáticas, los cuales son productores de anticuerpos, están a menudo presentes en los focos de inflamación crónica. De acuerdo a su capacidad de secreción de citocinas, los linfocitos T CD4 positivo favorecen a la inflamación e influyen en la naturaleza de la reacción inflamatoria. Bien, continuando sobre los subgrupos de linfocitos T, tenemos células Th1, los cuales producen interferón gamma principalmente, que activan a los macrófagos por la vía clásica que mencionamos anteriormente. También están células Th2 que secretan interleucinas 4, 5 y 13 y reclutan y activan eosinófilos y son responsables de la vía alternativa de la activación de los macrófagos. Por otra parte, células Th17 secretan interleucina 17 y otras citocinas que inducen secreción de quimiosinas responsables en el reclutamiento de neutrófilos y monocitos en la reacción. Bien, continuando con este esquema, resumimos lo que les platicaba sobre los diferentes subtipos de linfocitos T, comenzando por los linfocitos Th1, lo cual la citocina característica es el interferón gamma, ayudan a la activación de los macrófagos y en la producción de IgG, además de que contribuyen, en la defensa contra microbios intracelulares y su participación en enfermedades, participan en enfermedades autoinmunitarias y daño tisular asociado a infecciones necróticas. Por otra parte, el fenotipo de los linfocitos Th2, aquí vemos las citocinas características y las reacciones inmunitarias contribuyen en la activación de los eosinófilos y mastocitos y con la consecuente producción de inmunoglobulina E que contribuye a la activación y además contribuyen en la activación alternativa del macrófago, el fenotipo M2. El papel de estos linfocitos Th2 en la defensa, es principalmente contra parásitos y helminths, además de que están implicados en enfermedades alérgicas. Por último, los linfocitos Th17, los cuales liberan diferentes isoformas de la interleucina 17 y contribuyen en la inflamación neutrofílica y monocítica. Dentro de su papel en la defensa del huésped, protege contra bacterias extracelulares y hongos y está implicado en enfermedades inflamatorias autoinmunes. Bien, otras células que participan en la inflamación, además de macrófagos y linfocitos T y B, son los eosinófilos, los cuales son abundantes en reacciones inmunológicas mediadas por inmunoglobulina E y en infecciones parasitarias, con liberación de gránulos que contienen proteínas altamente tóxicas para los parásitos y también causan lisis en células epiteliales. Los mastocitos participan en reacciones inflamatorias agudas y crónicas y expresan receptores para el fragmento Fc de las inmunoglobulinas E, contribuyen en la liberación de mediadores como histamina y prostaglandinas y están presentes en respuestas alérgicas frente a alimentos y venenos de insectos o fármacos. Por último, los neutrófilos desempeñan funciones de fagocitosis y destrucción de bacterias por enzimas como la lisozima, liberación de defensinas y agentes oxidantes. Son característicos de la inflamación aguda, pero también hay variantes de inflamación crónica que muestran abundantes neutrófilos. Por otro lado, tenemos patrones morfológicos de la inflamación aguda.
Existen algunas reacciones características de la inflamación aguda. Estas son la dilatación de vasos pequeños, la acumulación de leucocitos, la acumulación de líquido extravascular. Patrones morfológicos de la inflamación aguda. La inflamación aguda puede ser de tres formas distintas: la inflamación serosa, la inflamación fibrinosa, la purulenta o supurativa y la úlcera. La inflamación serosa tiene como característica un líquido de exudación con bajo contenido de células y bacterias. Esta se presenta en cavidades revestidas como el peritoneo, la pleura o el pericardio, y un ejemplo de ellos son las ampollas cutáneas por quemaduras o infecciones víricas. Otra de las inflamaciones es la inflamación fibrinosa. Esta se caracteriza por un exudado fibrinoso que sale al torrente sanguíneo. Está presente en meninges y pericardios, y un ejemplo sería el paso del exudado fibrinoso a tejido para formar las cicatrices. Por otro lado tenemos la inflamación purulenta o supurativa. Esta produce pus, la cual está formada por células necróticas, neutrófilos y líquidos de edema. Esta se da por la infección por bacterias. Se encuentra presente en cualquier tejido y un ejemplo es la apendicitis aguda. Por último tenemos la inflamación por úlcera. Esta úlcera es producida por un desprendimiento del tejido necrótico inflamado, en el cual hay una gran infiltración de polimorfonucleares, y esta se presenta en cualquier órgano o tejido, aunque frecuentemente lo hace en mucosa tanto oral, estomacal, de intestino, como en vías genitourinarias y la piel. Algún ejemplo de estos son las úlceras pépticas de estómago o duodeno. También se presentan algunos desenlaces de la inflamación aguda. Todo comienza con la inflamación aguda, en la cual hay cambios vasculares, reclutamiento de neutrófilos y mediadores, bajo un estímulo o una lesión que puede ser entre infartos, traumatismos o infecciones bacterianas. Se da esta inflamación, lo cual promueve varios tipos de resolución o de desenlace de la inflamación aguda, que puede ser la resolución, en el que se eliminan los estímulos lesivos y las células de inflamación aguda. Luego se sustituyen las células lesionadas y el tejido puede volver a su función normal. Otra forma es la formación de pus o de absceso, que promueve luego una cicatrización. O puede irse directamente a la cicatrización, promoviendo fibrosis y una pérdida de función del tejido. Por otro lado, la inflamación aguda puede seguir progresando y convertirse en inflamación crónica. Como inflamación crónica, promueve angiogenia, infiltración de células mononucleares y una fibrosis, que es una cicatriz, la cual es producida por lesiones, ya sea por infecciones víricas, crónicas, una lesión persistente o enfermedades autoinmunitarias. Bien, ahora hablaremos sobre la inflamación crónica. Esta es una respuesta de duración prolongada, semanas o meses, en la que la inflamación, la lesión de los tejidos y los intentos de reparación coexisten en combinaciones variables. Hay diferentes causas de la inflamación crónica, como lo son infecciones persistentes, enfermedades por hipersensibilidad y exposición prolongada a agentes parcialmente tóxicos, exógenos o endógenos. Dentro de las características morfológicas es que hay una infiltración de células mononucleares, macrófagos, linfocitos y células plasmáticas, además de que hay una consecuente destrucción de los tejidos y hay intentos de curación. La inflamación granulomatosa, por otra parte, es una inflamación crónica que se caracteriza por cúmulos de macrófagos activados y también presencia de linfocitos T
con una asociación de necrosis central. La formación de los granulomas es un intento por parte de las células de contener un agente causal que sea difícil de erradicar. Para ello, se registra una intensa activación de linfocitos T que conduce a la activación de macrófagos y potencialmente inductora de lesión en los tejidos normales. Hay dos tipos de granulomas de acuerdo a su patogenia: los de cuerpo extraño, que son causados por cuerpos extraños relativamente inertes, en los que es importante destacar que hay ausencia de reacciones mediadas por linfocitos T. Por otra parte, los granulomas inmunitarios son causados por diversos agentes en los que sí son capaces de inducir una respuesta inmunitaria persistente mediada por linfocitos T. En esta tabla les muestro sobre ejemplos de inflamación granulomatosa, siendo un ejemplo muy característico la enfermedad de la tuberculosis, que es causada por Mycobacterium tuberculosis, donde existe el característico granuloma tuberculoso, que es un granuloma gaseoso, con estas características que son macrófagos bordeado por diferentes tipos de células como linfoblastos, linfocitos, células gigantes, histiocitos, y característica importante, hay una necrosis central con bacilos ácido resistentes. Además, otro ejemplo de enfermedades, la sarcoidosis, que aquí están sus características, y la enfermedad de Crohn o enfermedad intestinal inflamatoria. En esta imagen les muestro un esquema sobre la estructura del granuloma tuberculoso, y como podemos ver, en el área central pues hay células necróticas como macrófagos, micobacterias, y está bordeado por diferentes tipos de células inmunes como linfocitos T, B, neutrófilos, células NK, que contribuyen a la contención de la micobacteria. Podemos ver, esta es otra imagen donde está el borde de células y en el centro un área necrótica. Dentro de los efectos sistémicos de la inflamación, pues es característico la fiebre. En este caso, citocinas como el TNF y la interleucina 1 estimulan la producción de prostaglandinas en el hipotálamo. La fiebre pues es el aumento de la temperatura corporal que va de 1 a 4 grados y pues es una de las manifestaciones más destacadas de la respuesta aguda. Además, tenemos la producción de proteínas de la fase aguda, como proteína C reactiva y otras. La síntesis es estimulada por citocinas como interleucina 6, que actúa sobre los hepatocitos. También es característica una leucocitosis, donde citocinas, como factores de estimulantes de colonias, estimulan la producción de leucocitos a partir de precursores de la médula ósea. Y en algunas infecciones graves existe el shock séptico, que es el descenso de la presión arterial, coagulación intravascular diseminada, trastornos metabólicos y inducido por concentraciones elevadas del TNF y otras citocinas. Pues bien amigos, ha sido todo por nuestra parte, esperemos les haya servido este video y estas son las referencias. Hasta luego.